Muy buenos días a todos los compañeros trabajadores de la educación. Buenos días a los medios nacionales, locales de este país en resistencia. La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación ha organizado una conferencia de prensa ante el escenario actual que tiene que ver con el tema del convenio de la Secretaría de Educación Pública con las televisoras y ante la desventaja y la desigualdad social que se observa en el escenario local, que se observa principalmente en nuestras comunidades. Hoy vamos a tener esta conferencia de prensa para los medios nacionales, locales, con el objetivo de mandar un mensaje a los padres de familia, un mensaje primordial a nuestros estudiantes que hoy esperan el retorno a actividades escolares, pero en el marco de una educación alternativa. Vamos a tener en esta conferencia de prensa la participación de los compañeros secretarios generales de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, con 4 ejes que a continuación les daré a conocer. Primero, el balance de las estrategias de la Secretaría de Educación Pública a cargo del compañero secretario general Pedro Hernández de la sección 9 de la Ciudad de México. El segundo eje, posición ante el inicio del ciclo escolar 2020-2021 a cargo del compañero secretario general de la sección 7 de Chiapas, Pedro Gómez Bámaca. También, en el siguiente punto, propuestas pedagógicas de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación a cargo del compañero secretario general Gamaliel Guzmán. Y como siguiente punto, posicionamiento político para el regreso presencial a clases a cargo del compañero Eloy López Hernández de la sección 22 de Oaxaca. Y también nos acompaña en esta conferencia la compañera secretaria general de la sección 34 de Zacatecas, compañera Maura Elena López Aguilar. Damos entonces la palabra al compañero secretario general de la sección 9 de la Ciudad de México, al compañero Pedro Hernández, para que comience nuestra conferencia de prensa. Muchas gracias. Buenos días a los compañeros maestros de nuestra Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a los padres de familia, a nuestros queridos estudiantes, a los medios de comunicación, gracias por hacer eco de nuestra voz. Hemos señalado que es la misma tempestad, pero no el mismo barco, que esta pandemia exhibió las carencias del sistema educativo. Casi 1.500 millones de niños, jóvenes y adultos dejaron de asistir a las aulas. La educación formal se detuvo en la forma tradicional. La amenaza de contagio obligó a que los gobiernos decretaran el cierre de las escuelas en todos los niveles. En México, directamente la Secretaría de Educación Pública, responsable de la organización del Sistema Educativo Nacional, ante la emergencia de salud y el confinamiento y la necesidad de cerrar los planteles escolares como medida preventiva ante la pandemia, no tuvo la capacidad de definir los esquemas para continuar con la tarea educativa y después de un tiempo de silencio, intentó decretar la continuidad de las actividades escolares, pretendiendo trasladar la escuela a la casa y convertir a los padres en los maestros de sus hijos. No existe un balance público por parte de las autoridades sobre los errores y aciertos de esta llamada experiencia Aprende en Casa 1. El discurso público de las autoridades al respecto fue triunfalista y no se reconocieron las limitaciones y problemas que presentó tanto en cobertura y como en el terreno laboral y en el pedagógico. Sin esas consideraciones es muy probable que se repitan los mismos errores en este segundo intento. El traslado del espacio de la escuela a la casa en un primer momento se presentó como necesario para continuar los aprendizajes. Se sostuvo que los estudiantes no deberían de perder clases y que era posible asignar a los padres el rol de docentes. Se pretendió, en un acto de prestidigitación,
convertir los hogares en aulas donde seguir estudiando, sin una preparación ni un plan definido, resultando una estrategia fallida, pues se llevó a los maestros a improvisar una precaria virtualidad del aprendizaje sin más herramientas que las propias, su celular, su computadora, su internet, el diseño de guías y materiales de estudio con sus propios recursos. La mayoría de maestros buscó soluciones, se las ingenió para establecer comunicación con sus estudiantes, poniendo por delante su compromiso y convicción. No se consideró una serie de factores por parte de la Secretaría de Educación Pública, entre otros, las condiciones reales de los estudiantes, sus familias y los docentes para acceder a esta llamada educación en línea. La profundización de la desigualdad social y educativa con medidas que no atienden los contextos culturales, sociales, lingüísticos y económicos diversos. La precarización de las familias y la lucha por la sobrevivencia en un contexto adverso. Hemos señalado primero, en estas actividades pedagógicas priorizamos nuevos y útiles aprendizajes, saberes compartidos, reforzamiento de valores de solidaridad, empatía, convivencia y equidad. Y también hemos insistido que se debe considerar el reto con los estudiantes con discapacidad y otras condiciones. De igual forma, la diversidad cultural y lingüística de nuestro país. El balance no es satisfactorio. Nos parece que repetir la misma estrategia, ahora ampliándola a través de las pantallas de televisión, no resuelve la gran brecha que existe en nuestro país y que esta pandemia desnudó. Gracias. Por favor, con nuestro compañero secretario general. Muy bien. Todos los compañeros y compañeras, trabajadoras y trabajadores de la educación en el país, particularmente quienes militamos en nuestra Coordinadora Nacional, a los padres de familia y a la sociedad en general. Lo que podríamos nosotros de entrada señalar a los medios de comunicación es que la resistencia y desobediencia que la Coordinadora Nacional presenta durante los 40 años de existencia desde su nacimiento, confrontados con las políticas neoliberales de los distintos gobiernos, tanto del PRI como del PAN, y hoy autodenominado de la Cuarta Transformación, morenos, pintados de morenos, antes rojos, antes azules, antes verdes, etcétera. Pues no ha sido posible que en esos 40 años algún gobierno se atreviera a destruir nuestra organización sindical e inclusive la organización oficial que le ha servido a estos gobiernos para poder abrazar sus políticas depredadoras. Quiero decirle a ustedes que en esta etapa donde la aplicación de las reformas estructurales del gobierno del sexenio de Peña Nieto intentaron imponernos esas reformas estructurales, particularmente la mal llamada reforma educativa, sus consecuencias todos las vivimos y jamás se nos va a olvidar, desde los muertos, los encarcelados y todo el plan orquestado desde el Pacto por México para destruir nuestra Coordinadora Nacional. No lo lograron. Sin embargo, con la llegada de este nuevo gobierno, observa que va avanzando en la destrucción de nuestro sindicato, al cual hago el llamado que tenemos la obligación de defenderlos todos, independientemente de nuestras diferencias políticas e ideológicas que tengamos como trabajadores de la educación. La aplicación de los nuevos lineamientos en esta reforma educativa, como le llamamos nosotros la coordinadora, una nueva mal llamada reforma, por supuesto que dañan los derechos conquistados de antaño. Y no solo es el tema del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Educación, es el problema de todos los sindicatos, todas las agrupaciones organizadas que se han desmantelado, se han destruido. Por ello, ante el anuncio del inicio del nuevo ciclo escolar, en esta modalidad, nosotros sostenemos
como trabajadores de la educación aglutinados en la Coordinadora Nacional, que la responsabilidad de todos y todas es mantener informados a los padres de familia, establecer los vínculos necesarios que nos permitan explicar las consecuencias que se van a sufrir ante la aplicación de esta medida. Para los trabajadores de la educación con mayor edad, estamos conscientes, particularmente los que padecen enfermedades crónicas degenerativas, que por supuesto el estar acompañando esta modalidad durante 4 o 5 horas, claro que van a tener una consecuencia inmediata. Para el caso de los niños, que es de ahí donde más nos interesa, más nos preocupa, desde la vista, el oído, desde la distracción natural de los mismos niños y niñas, desde la ocupación de los propios padres de familia, que no van a tener la oportunidad de acompañarlos en todo momento. Su distracción en los mismos niños, por supuesto que va a generar consecuencias en el aprendizaje, y podríamos señalar más elementos, pero hoy la Coordinadora Nacional, a través de los secretarios generales, hemos decidido iniciar una etapa de información, de conferencias y de toda actividad que nos permita llegar hasta los padres de familia, a todos los hogares, para poder generar condición de solidaridad y que entendamos todos que esta modalidad, por supuesto que es obligación de la coordinadora rechazarla. La pandemia que hoy se vive, que es una realidad y que no la negamos, y que se ha llevado a muchos compañeros y compañeras, padres de familia y demás personas de la sociedad, estamos conscientes que ha sido utilizada la pandemia por el Estado mexicano para la implementación de estas políticas depredadoras similares a las que se han aplicado en sexenios pasados. Llenos de preocupación, nosotros decimos desde los diferentes espacios que la coordinadora ha construido, desde el norte al sur, de este a oeste, que los trabajadores aglutinados en la coordinadora, nuestra resistencia y desobediencia ante estas políticas es vigente. Tan vigente es que lo vamos a demostrar bien organizados, con una férrea unidad en todo el territorio nacional, en cuanto a las condiciones se generen en cada entidad, particularmente los contingentes organizados, consolidados de la coordinadora. Hoy tenemos la obligación moral y política de ser punta de lanza en esta cruzada que haremos en todo el territorio nacional. El llamado a todos y todas es a que pongamos nuestra experiencia, no solo política sindical, sino nuestra experiencia pedagógica, y que hagamos valer precisamente en el trayecto de estos años la construcción alternativa en educación, a efecto de que podamos hacer una propuesta concreta y demostrarle al gobierno y consolidarnos con los padres de familia, que en la coordinadora, por supuesto que hay gente muy preparada y que en esa experiencia a la cual hago referencia, podemos hacer la diferencia entre lo que significa realmente la tarea de reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros alumnos en cada una de las comunidades, en la visión que tiene el Estado mexicano hoy. No podemos negar la alta marginación que tienen muchos estados de la República Mexicana, marginación que no se compara con otras entidades como las que más se acentúan dentro de la geografía de la Coordinadora Nacional. Pido a todos y todas que declaremos ese estado de alerta máxima, pero en la práctica, ante cualquier emergencia, tenemos que participar todos los que hemos construido este gran movimiento nacional. A los demás sectores también invito, sindicatos, organizaciones sociales, estudiantiles, a que vayamos caminando en un solo proyecto que nos permita mantenerse esta unidad. Y por último, decirles a los medios de comunicación que en la última plática con el presidente de la República en el mes de marzo de este año,
Hubo compromiso de darle seguimiento a las mesas de trabajo. Sin embargo, hasta el día de hoy, a pesar de que lo hemos solicitado, no se han abierto las puertas para que se nos escuche y se le dé tratamiento a todas las problemáticas, y mucho menos nos tomaron en cuenta con un punto de vista, por lo menos, de qué pensábamos sobre el asunto del inicio de nuestro nuevo ciclo escolar. Un abrazo fraternal para todos aquellos y aquellas que me alcanzaron a ver y a escuchar. Hasta la victoria, Cente. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Gamaliel Guzmán, soy secretario general de la sección 18 de la CENTE en el estado de Michoacán. Decirles a los medios de comunicación y a la sociedad en general, nuestra organización, la CENTE, ha tenido avances importantes, trascendentales en materia educativa. Esto a partir de los diferentes talleres, foros, congresos en materia educativa que hemos venido realizando. Sin duda alguna, esto lo podemos demostrar, como decían nuestros compañeros. Suscribimos un documento que denominamos Bases para una educación alternativa de la CENTE, en el cual se enmarcan las principales... Dice, desconéctense del internet, por favor. De cada uno de los estados, y que se ha construido a partir de los diferentes colectivos por compañeros de la propia organización. Dice, Compañero Gamaliel, estamos teniendo una dificultad en su audio. Si nos permite unos minutos. se desconecten todos. Sí. Muy bien, continúe, por favor. Decíamos que hemos tenido avances importantes como Coordinador Nacional de Trabajo de la Educación en materia educativa. Esto a partir de la aportación de trabajadores de educación básica, sin duda alguna que a lo largo del país se han venido gestando estas iniciativas, esos esfuerzos colectivos. Voy a mencionar algunos que se encuentran activos, vigentes en este momento en varios estados de la República. En el norte del país tenemos a Baja California, norte, el movimiento de resistencia magisterial, y una propuesta de trabajo que se nombra Proyecto Alternativo de Educación de Baja California. Es una propuesta que busca la recuperación de la educación propia, que sea parte del contexto que se vive en los estados del norte, además de recuperar métodos naturales para la enseñanza de la lectura y escritura y fortalecer desde las pedagogías críticas una escuela que permita a los sujetos cuestionar la realidad para transformarla. Proyecto Alternativo de Educación, el PAE, en el estado de Chiapas. Es una propuesta de educación alternativa que se sustenta en las teorías críticas y la educación popular para recuperar procesos educativos que transformen y reconozcan la multidiversidad cultural propia de su contexto. Su finalidad es promover la formación congruente con la realidad chiapaneca. Las escuelas afroamericanistas de Guerrero y la propuesta de educación alternativa de los pueblos originarios son proyectos de educación alternativa que luchan contra las condiciones de marginación que prevalecen en el estado de Guerrero. Dichas escuelas pugnan por una educación democrática y menos clasista que genere cambios en la sociedad guerrerense. El CEN, Programa Democrático de Educación y Cultura para el Estado de Michoacán, es una propuesta que plantea que los profesores se apropien de su materia de trabajo y construyan un currículum alternativo que ponga en el centro de la educación la formación de seres humanos cultos, libres y emancipados, con una actitud transformadora para acceder al horizonte de alcanzar un buen vivir y cambiar la realidad diversa por lo que el Estado Michoacán atraviesa. El teteo en Oaxaca es una propuesta de educación alternativa que pretende recuperar las costumbres y tradiciones de los pueblos de Oaxaca, luchando por la descolonización y por recuperar los procesos de la comunidad como alternativa de vivir ante el debate neoliberal. Es importante resaltar que más estados de la República, los compañeros que gobiernan la CENTE están realizando sus propias propuestas de educación alternativa, motivados por las condiciones a las que el neoliberalismo nos somete, por medio de propuestas educativas que la mayoría de las veces son ajenas al contexto de los estudiantes. Dichas labores se realizan también en
Ciudad de México con propuestas novedosas que surgen por colectivos y profesores críticos. ¿Cuáles son algunas de las características generales que en este sentido nos unen a estos esfuerzos que se vienen realizando? Una educación que se adecua al contexto estatal, propuestas de educación popular y pedagogía crítica, formar sujetos cultos, inteligentes, emancipados, con acceso al conocimiento universal y al reconocimiento de los saberes populares, practicar desde la escuela los procesos horizontales y democráticos, recuperar el vínculo entre la escuela y la comunidad desde la asamblea escolar y procesos comunales, luchar por la defensa de la escuela pública. Esas son algunas de las características. En ese sentido, ¿qué proponemos en el contexto actual, en el tiempo de la pandemia? Entendemos que no hay una estrategia que nos permita enfrentar lo impensable de una pandemia como esta que nos restringió casi a la nulidad las relaciones entre las personas, con una movilidad también casi total para evitar los contagios, la falta de conocimiento de las formas de control y manejo de la crisis y con recursos limitados para enfrentarla. Los trabajadores de la educación proponemos procurar al máximo posible la relación entre maestros y alumnos y entre los propios alumnos, que este sea el propósito fundamental y no se pierda de vista, que no sea el medio virtual el único que se use para la transmisión de contenidos a los estudiantes, que antes que éramos solamente estudiosos de gabinete, se les estimule también a los profesores a dar sus puntos de vista, es decir, que se les tome en cuenta para enfrentar esta emergencia. La creatividad de maestras y maestros es inagotable, pero se requiere que se les permita aportar y se les apoye en sus iniciativas. Volvemos a la muy reiterada exigencia de que se le tome en cuenta al maestro, para que sean sus opiniones las que más se apliquen en esta circunstancia, por una razón elemental entre muchas otras. La maestra y el maestro también son padres de familia y están pensando y actuando en base al cariño y la responsabilidad que sienten hacia sus alumnos y sus propios hijos. Que se terminen con las simulaciones y se destinen de una buena vez los recursos que están necesarios para la rehabilitación de las escuelas en sus áreas sanitarias, que se construyan los baños, las escuelas en las que no los hay, y se les garantice el suministro de agua potable a todas ellas en todo el país. Estamos teniendo problemas de audio del compañero Gamaliel. Estamos teniendo problemas de audio con el compañero Gamaliel. Sugerimos que busque un espacio donde tenga mayor cobertura o mayor recepción de señal para que se retome su participación, maestro. En lo que continuamos con el compañero Eloy López Hernández. Ene, dito uño, caillo, ñuco yo, dito, te, dito, te cadantiño beedicua. Buenos días a todos, saludamos y de antemano agradecemos la participación con nosotros de todos los medios de comunicación. Palabras, las que cantan, las que suben, las que bajan. Me postro ante ellas, las amo, las adhiero, las compañeros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, a los trabajadores democráticos, hoy caen. ¿A la que sigue? ¿Ya les parece familiar este texto? Vocablos amados, brillan como piedras de colores, saltan ante el escenario educativo de aquí en México, ante la implementación de un modelo híbrido de la Secretaría de Educación, nosotros hemos visto cómo ha sido desnudado las carencias de un sistema educativo, incluyendo administrativos, equipamientos, y también
como profesores, ¿qué hacemos? Claro que en cualquier momento iba a dejar al descubierto la vulnerabilidad del sistema educativo de México. Nosotros, como movimiento democrático de los trabajadores de la educación en México, hemos dicho que la educación no se tiene que ver como una apropiación individualizada en donde los contenidos salen desde los planes de estudio, sino la construcción colectiva de aprendizajes a partir de nuestra propia realidad, a las que nos enfrentamos los estudiantes, los padres de familia, autoridades y pueblo en general. Y dadas las inmensas particularidades en los diferentes niveles educativos que conforman la educación en México y con base a la declaración del ciclo escolar del modelo híbrido de educación, la SEP pues asume su papel de tener la rectoría de la educación, pero también no considera atender el grueso de los estudiantes de educación básica. Así, también nosotros nos atrevemos a cuestionar lo siguiente. Quiero mencionar algunos puntos que como coordinadora, como maestros, hemos estado trabajando con las diferentes propuestas alternativas que también hemos estado mencionando. Pero quiero dejar a los medios de comunicación, a todos los trabajadores de educación, los siguientes puntos de cuestionamiento. ¿Cuál es la posibilidad de atención real para los estudiantes con necesidades educativas especiales en las que sus enriquecimientos son netamente personalizados, o en este caso su educación? ¿Quién los va a atender? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tipo de atención se le brindará a los niños y niñas de educación inicial? ¿Qué pasará con los niños que necesitan ayuda en lenguas originarias? Por citar algunos, el zapoteco, el mixteco, el chontal, el guave, el maya. ¿Qué pasará con ellos? También, para dar la atención educativa a tantos niños de comunidades encumbradas en las sierras, lejanas de nuestra geografía en el país, se han implementado a través de los años incluso los albergues escolares, donde les brindan la alimentación, apoyos, extraclases, un espacio de convivencia, de alguna manera que les asegura la distancia, que les ha asegurado la distancia en la escuela. Ahora, desde el modelo híbrido, ¿qué pasará con ellos? ¿Qué estrategias se tienen contempladas para esos estudiantes que viven alejados de un albergue, que caminan 4 o 5 horas o incluso más, o a través de un caballo para poder trasladarse? Por las necesidades del trabajo, el docente, muchos maestros deben de trasladarse a sus comunidades de origen, hasta sus comunidades donde laboran. Algunos tienen que arraigarse semanalmente, quincenalmente o mensualmente en sus comunidades, y quienes la distancia les da para viajar diario, la mayoría de esas comunidades se encuentran lejanas, regularmente no se cuenta con posibilidades de transporte, incluso la abierta, ni siquiera el servicio de internet, dada esta situación. ¿Qué harán los docentes para cubrir mínimamente con lo escaso que plantea el modelo híbrido de la estrategia de las clases televisadas? Los maestros tendrán que desacatar el quédate en casa e ir a buscar a sus alumnos para repartirles tareas semanales o mensuales. Después de unas horas, días que han anunciado que el inicio del ciclo escolar tiene que ser a distancia y se tendrá que dar inicio
este 24 de agosto? ¿Cuál será el papel pedagógico del docente ante su total exclusión en las clases televisadas y el planteamiento de revisión de las tareas? ¿En qué momento retomará su papel de ser insustituible en el proceso educativo como lo plantean muchos pedagogos e inclusive el mismo titular de la Secretaría de Educación Pública? En todo proceso educativo es importante señalar de poder realizar un análisis crítico de nuestra realidad, no como lo mencionan de una nueva normalidad. Para nosotros es de una nueva realidad o de la realidad de siempre. ¿De qué manera tenemos que hacer esa crítica a los estudiantes en las escuelas que regularmente se elaboran diagnósticos, visitas domiciliarias, cerración de los conocimientos de los estudiantes a través de diferentes instrumentos de valoración? ¿Cuáles serán las estrategias ahora? ¿En qué sentido crítico de análisis? ¿En qué punto vamos a considerar como docentes? Por ello, la SEP se ha planteado en realizar quizá un tema que solamente pretende cumplir con su responsabilidad sin considerar ninguna condición familiar, económica, en fin, todo lo que nosotros hemos estado diciendo en muchos momentos. Como movimiento democrático de la coordinadora, estamos conscientes que ante la inminente necesidad de la pandemia y sobre todo la importancia que debemos de darle y priorizar, que es la vida y la salud en este momento, consideramos que puede ser una necesidad de importancia potenciar la educación en estos tiempos de crisis sanitaria. El uso de la tecnología es de una herramienta fundamental para acercarnos a los estudiantes, pero sobre todo tener la comunicación primeramente con nuestros compañeros docentes para poder generar una estrategia, materiales, trabajo, para poder llegarnos. Sin embargo, nuestro compromiso son con los estudiantes, con los padres de familia, con las autoridades y con el pueblo de México. Eso lo dejamos de manera clara y puntual, que nuestro principio como formador de niños y mentes es estar al lado del pueblo en las medidas de nuestras posibilidades, pero no quiere decir que no podamos señalar todas las carencias y deficiencias del gobierno estatal y federal. Desde una perspectiva podemos ser fundamentales en articular una propuesta conjunta que propicie las medidas de salud en nuestra población estudiantil, de los propios docentes. Esta propuesta tendría que estar considerándose para que sea de manera general y sobre todo recalcar que debemos de cuidar la vida y la salud. Como coordinadora, no nos cerramos las puertas del inicio de clases, nos cerramos a las clases televisadas como única vía de aprendizaje. El desdén a la figura del maestro como acompañante activo de todo alumno y de una educación en donde la posibilidad de presión económica que se va a generar a las familias de nuestros estudiantes, en cada hogar tendrán que tener un televisor, una señal, la red de internet. Por otra parte, nosotros estamos a la expectativa de qué manera tendrá que reaccionar la Secretaría de Educación Pública para poder adecuar este anuncio de educación híbrida y sobre todo señalar que para la coordinadora, para los maestros con firmes ideologías democráticas de educación, no vamos a permitir que se laceren los derechos de la educación
y tampoco vamos a permitir que alumnos y alumnas queden excluidas de una educación por un anuncio y a través de la televisión, una educación a distancia. Nosotros incluso nos hemos pronunciado que también recurren a un tema de discriminación, porque todos los puntos que señalé, ¿quién los atenderá? Los maestros. Repito, dejarán ese lema de quédate en casa y a tu centro laboral. Compañeras y compañeros, a todos los medios de comunicación, al pueblo de México, a los padres de familia, a los analistas, a los críticos, a los especialistas, a los investigadores, hacemos el llamado para que de manera conjunta podamos atender una educación y construir una propuesta única, generalizada, pero adecuando los contextos de cada una de las regiones geográficas de nuestro país, pero sobre todo no olvidar a aquellos niños y niñas que estamos en las montañas y que quizá no entendamos técnicamente lo que un emisor pretenda decirnos, porque crecimos muchos hablando una lengua originaria y estamos en nuestra etapa formativa y eso se nos dificulta. Consideremos esos elementos para poder atender a una educación, incluso mencionar que antes de dar el inicio del ciclo escolar debemos de presentar una propuesta y que en determinado periodo nuevamente lo valoremos y sigamos construyendo cuál ha sido la realidad y regresamos al análisis crítico de cada realidad y también con base a esos elementos cubramos las necesidades y también las expectativas que tengamos. De antemano, agradezco, reconozco a todos los medios de comunicación, en especial a CENCOS, a los medios de cada una de las secciones que han sido pues parte fundamental para poder tener una comunicación fluida y a su vez decirle que los maestros democráticos jamás vamos a dejar de responder con nuestros compromisos. Gracias y un saludo fraterno a todos. En este momento acabamos de recuperar el audio del secretario general, compañero Gamaliel Guzmán, de la sección 18 de Michoacán. Nos permitimos vía telefónica darles a conocer el posicionamiento político, las propuestas pedagógicas de la Coordinadora Nacional por esta vía. Adelante, maestro Gamaliel. Como parte del trabajo que se viene desarrollando en todo el país desde la CENTE, queremos comentar que hay propuestas muy avanzadas que en este momento se encuentran activas, vigentes en varias partes de nuestro país. Voy a mencionar algunas de ellas que tienen un avance muy importante. En Baja California Norte tenemos el movimiento de resistencia magisterial. Se tiene una propuesta de trabajo que se nombra Proyecto Alternativo de Educación en Baja California. Es una propuesta que busca la recuperación de una educación propia, que sea parte del contexto que se vive en los estados del norte, además de recuperar métodos naturales para la enseñanza de la lectura y la escritura y fortalecer desde las pedagogías críticas una escuela que permita a los sujetos cuestionar la realidad para transformarla. Proyecto Alternativo de Educación, el PAE, en el estado de Chiapas, es una propuesta de educación alternativa que se sustenta en las teorías críticas y la educación popular para recuperar procesos educativos que transformen y reconozcan la multidiversidad cultural propia de su contexto. Su finalidad es proponer una formación congruente con la realidad chiapaneca. Las escuelas altamiranistas de Guerrero y la propuesta de educación alternativa de los pueblos originarios son proyectos de educación alternativa que luchan contra las condiciones de marginación que prevalecen en el estado de Guerrero. Dichas escuelas pugnan por una educación democrática y menos clasista que genere cambios en la sociedad guerrerense. PDCEN, Programa Democrático de Educación y Cultura para el Estado de Michoacán,
Es una propuesta que plantea que los profesores se apropien de su materia de trabajo y construyan un currículum alternativo que ponga en el centro de la educación la formación de seres humanos cultos, libres y emancipados, con actitud transformadora para acceder al horizonte de alcanzar un buen vivir y cambiar la realidad adversa por la que el estado de Michoacán atraviesa. El Peteo de Oaxaca es una propuesta de educación alternativa que pretende recuperar las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios de Oaxaca, luchando por la descolonización y por recuperar los procesos de la comunalidad como alternativa de vivir ante el embate neoliberal. Es importante señalar que también en otras partes del país, en otros estados, se vienen realizando este tipo de iniciativas y de proyectos que tienen como centro precisamente la educación alternativa. Podemos mencionar esos esfuerzos en el Estado de México, el de Veracruz, Hidalgo, Sonora, la Ciudad de México, con propuestas novedosas que surgen principalmente y desde los colectivos de los profesores. Todos estos proyectos tienen características en común. ¿Cuáles son? Una educación que se adecua al contexto estatal, propuestas de educación popular y pedagógica crítica, formar sujetos cultos, inteligentes, emancipados, con acceso al conocimiento universal y el reconocimiento de los saberes populares. Practicar desde la escuela los procesos horizontales y democráticos. Recuperar el vínculo entre la escuela y la comunidad desde la asamblea escolar y procesos comunales. Luchar por la defensa de la educación pública. En este momento, ¿qué proponemos ante la pandemia en materia educativa? Comprendiendo que no hay una estrategia que nos permita enfrentar lo impensable de una pandemia como esta, que nos restringió casi a la nulidad las relaciones entre las personas, con una movilidad también casi total, para evitar los contagios, la falta de conocimiento de las formas de control y manejo de la crisis, con recursos limitados para enfrentarla, los trabajadores de educación proponemos procurar al máximo posible la relación entre maestros y alumnos y entre alumnos, que este sea el propósito fundamental y no se pierda de vista, que no sea el medio virtual el único que se use para la transmisión de contenidos a los estudiantes, que antes que a los solamente estudiosos de gabinete se les estimula a los profesores a dar sus puntos de vista para enfrentar esta emergencia. La creatividad de maestras y maestros es inagotable, pero se requiere que se les permita aportar y se les apoye en sus iniciativas. Volvemos a la muy reiterada exigencia de que se le tome en cuenta al maestro para que sean sus opiniones las que más se apliquen en esta circunstancia, por una razón elemental, entre otras muchas. La maestra y el maestro también son padres de familia y están pensando y actuando en base al cariño y responsabilidad que sienten hacia sus alumnos y sus propios hijos. Que se terminen con las simulaciones y se destinen de una buena vez los recursos que sean necesarios para la rehabilitación de escuelas en sus áreas sanitarias, que se construyan los baños en las escuelas que no los hay y se les garantice el suministro de agua a todas ellas en todo el país. Que se aplique los recursos suficientes y necesarios para dotar de energía eléctrica a todas las viviendas de México como primera condición para hacer uso de la tecnología. Que se permitan accesos a las estaciones de radio y televisión local para que se difundan las propuestas educativas cientistas en estos medios, por ser propuestas contextualizadas e impartidas por docentes inmersos en esas localidades que conocen a sus alumnos y al medio en que se encuentra. Que se abran las mentes y voluntades a escuchar todas las opiniones y todas las propuestas, que se haga uso de las herramientas disponibles y posibles para apoyar el quehacer educativo, que se haga realidad la implementación de la escuela libre de comida chatarra como fundamento de un cuerpo y mente sanos, preparados para enfrentar los virus y la asimilación de conocimiento. Es cuanto, compañeros. Muchas gracias. Agradecemos el restablecimiento de la comunicación para el audio, para que toda la base magisterial esté escuchando. Cedemos el espacio a los compañeros de los medios para que de esa manera tengan la oportunidad de
plantear las preguntas y los compañeros secretarios generales de la Coordinadora Nacional estén respondiendo. Buenos días, Samuel Revueltas de Alerta Chiapas. Para quien quisiera contestarme el cuestionamiento, fíjense que ahorita hay un planteamiento muy sentido de parte de la misma ciudadanía que está exigiendo que no se cobren cuotas de inscripción. Alegan que como no va a haber clases, pues debería ser menos o quizá nulo el pago en este sentido. ¿Qué posicionamiento podría tener el sindicato ante esta petición que hacen padres y madres de familia? ¿Quién tendría en todo caso la responsabilidad de mantener las escuelas públicas? Profe Wilber. Adelante, maestro. Tal vez recuperar también algunas otras preguntas que algunos medios han puesto en el chat. Preguntan alguna acción concreta en el contexto del regreso a clases. ¿Cuál sería la propuesta alternativa al programa Aprende en Casa? Otra pregunta, si hablamos de una cruzada nacional informativa, ¿significa que no se iniciarán clases? ¿Cómo se adecuaría un calendario escolar por parte de la coordinadora? ¿Cómo contactar y entablar un acuerdo con padres de familia de seguimiento a las clases virtuales? Un poco es las preguntas, una opinión, y ojalá también mis compañeros secretarios generales las aborden. Primero es que en este contexto de pandemia, a partir del lunes vamos a tener una serie de acciones locales demandando, uno, que los derechos de los trabajadores no están en cuarentena. Segundo, que no hay un balance público completo del llamado Aprende en Casa 1 y que prevemos se repitan muchos errores en esta versión remasterizada por televisión. Tercero, que debe de escucharse a los docentes de sus propuestas. La educación efectivamente no se ha detenido en este país y en el mundo. Los educadores hemos continuado trabajando con nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros padres de familia. Ahora mismo, en muchos lugares del país, los consejos técnicos están resolviendo lo conducente de acuerdo a las características de sus estudiantes y sus comunidades. A veces podrá ser, sí, a través de algunos medios de internet, de teléfonos celulares, pero también, como han señalado mis compañeros, en muchas comunidades se están utilizando las radios comunitarias, los sistemas de voceo de los pueblos y un sinfín de actividades que los docentes estamos realizando. Hay una serie de propuestas que ya enumeró el profesor Gamaliel. De norte a sur, los maestros seguimos trabajando con nuestros niños y nuestros jóvenes, pero también tenemos que informarle a nuestros padres que esta pretensión de trasladar la escuela, el aula, a un monitor es una estrategia fallida, porque solamente se estará emitiendo hacia un solo lado un mensaje, no habría una retroalimentación. Los docentes hemos tenido que buscar las formas de continuar esta educación que requiere de la cercanía. Por supuesto que estamos en contra del cobro de cuotas, de cuotas a los padres de familia. La educación constitucionalmente es gratuita, entonces rechazamos cualquier situación de cobro de cuotas. Exigimos, como se ha señalado, que el Estado se responsabilice de las mejoras, de las transformaciones de las escuelas. Llevamos 5 meses con escuelas cerradas y poco se ha hecho para establecer conexión eléctrica, conectividad a internet, el agua, que en más del 30% de las escuelas del país hace falta, y una serie de situaciones incluso
que se vienen arrastrando del sismo del 2017 y ahora en el reciente de junio de este año. Es decir, que el Estado tiene que aplicar el presupuesto suficiente para que cuando podamos regresar a clases presenciales, lo hagamos de la mejor manera. Gracias. Adelante, compañeros secretarios generales. Sí, si me permiten. Adelante, maestro. La sección 7. Bueno, compartiendo parte de las respuestas que ya mi tocayo señalaba, el llamado sería para todos nuestros compañeros trabajadores de educación que hacen la función de directivos, para los amigos padres de familia que hacen la función de comité de educación, para realmente valorar estas denuncias que se señalan ahí en cuanto a las cuotas de inscripción. No podemos nosotros aceptar en ninguna circunstancia que los padres de familia carguen con la responsabilidad que no nos ocupa. Tal cual se ha dicho, la responsabilidad de los municipios, de los gobiernos estatales y del gobierno federal. Por ello exigimos, en nombre de toda la Coordinadora Nacional, el cumplimiento de estas obligaciones al Estado mexicano y a nuestros compañeros y compañeras, si son militantes de la Coordinadora Nacional y están cayendo en este acto de presión hacia los padres de familia, el llamado para que no se sigan realizando estos cobros o estas cuotas. Cuando se pregunta de qué acciones concretas plantea la Coordinadora Nacional, es difícil para nosotros en todo el país asimilar esta nueva realidad, como le llaman los gobiernos. Sin embargo, este lunes 24, al menos en Chiapas, vamos a iniciar con unas caravanas motorizadas que salen de las diferentes partes de las regiones, sus cabeceras, con conferencias de prensa para llegar a Tuxtla Gutiérrez a las 3 de la tarde. En ese mismo esfuerzo que estamos haciendo todos de hacer el llamado al gobierno del Estado y a la Federación a asumir su responsabilidad respecto a este renglón que estamos tocando. Y bueno, la Cruzada Nacional Informativa, por supuesto, que es a la voz de ya, con todos los sectores que pertenecemos a la Coordinadora Nacional, a la sensibilidad entre los padres de familia, sociedad y trabajadores de educación es de vital importancia para irle coincidiendo de cómo contrarrestamos esta modalidad que está poniéndose ya en práctica a partir del lunes 24. Nos parece a nosotros importante que como Coordinadora Nacional, en esos esfuerzos que se tienen sobre el proyecto de educación alternativa o programas que se han establecido, el calendario escolar alternativo que estamos presentando a valoración de los mismos compañeros en sus esfuerzos que han hecho, debe tener como un elemento importante exactamente el cómo romper esta decisión que ha tomado el Estado mexicano a través del secretario de Educación. Es fundamental que las reuniones con padre de familia se comiencen a explorar cuál va a ser el punto de vista también de ellos en relación a esta etapa que estamos viviendo. Muy bien, compañero Eloy López Hernández. Sí, gracias, Wilber, compañeros. Es importante mencionar y retomar que incluso quiero comentar algo al respecto de las escuelas privadas, ¿no? En donde nosotros siempre manifestábamos de que la reforma de Peña Nieto, pues era el objetivo de poder llevarlos, ¿no?, a una privatización. Nosotros hemos dicho que las escuelas son públicas, pero algo que quiero comentar es que las escuelas son públicas, pero la federación no se hace cargo efectivamente. El padre de familia, incluso en las escuelas que tienen sus comités organizados, tienen que ver para poder darle mantenimiento a la parte hidráulica, eléctrica
incluso más en su momento cuando existan las condiciones para un regreso a clases, el gel antibacterial, el equipo sanitizante, o sea, todos esos gastos el gobierno no lo asume ni el del Estado ni en la Federación. Entonces, a lo que se llega finalmente es a un acuerdo de asamblea de padres de familia y se definen que eso también en procedimiento legal es respetable porque se conforma una dirección del comité y de manera conjunta con el directivo y el personal docente, pero es un tema que había que cuestionarlo más, incluso al gobierno estatal y al federal, para que se le brinden las condiciones óptimas, y también es una exigencia de la coordinadora para que todas las escuelas tengan un sustento, un techo presupuestal para poder derogar todas las necesidades, y asimismo los padres de familia tendrán que sumarse a esa exigencia. Considero que es fundamental y a partir de una buena organización podemos generar pues una buena participación. Muy bien, profesor Gamaliel. Bueno, estamos teniendo dificultades para la señal con el compañero Gamaliel. Sin embargo, bueno, estamos revisando y contactando con el compañero a través de una llamada telefónica para que nos pueda compartir su información. Esperamos en breve la llamada telefónica para que pueda responder a las preguntas de los medios que nos han hecho llegar las preguntas en el chat de esta plataforma virtual. Adelante, maestro Gamaliel. Bueno, como bien lo comentan nuestros compañeros, hemos luchado por una educación gratuita. Lógicamente que estamos en contra del cobro de cuotas. En muchos casos los padres de familia se han organizado y han impuesto cuotas a partir de lo que ven como carencias en las mismas escuelas. Nosotros hemos insistido ante el gobierno que debe cumplir esa responsabilidad de dotar de todos los insumos que se requieren en una escuela. Hablamos desde una escoba inclusive al mobiliario que se requiere. Entonces, esta obligatoriedad en muchos de los casos ha tenido esa complicación, no se ha respetado, y esto genera que los mismos padres de familia se organicen. Aún así, nuestro planteamiento siempre ha sido: exigimos que la educación realmente sea gratuita y que para esto se tenga que dotar de lo necesario para las mismas escuelas. En este momento de la pandemia ha quedado demostrado cuál ha sido el abandono que han tenido los centros escolares. Encontramos ya con porcentajes muy altos escuelas que no cuentan con energía eléctrica, agua potable, mobiliario, y entonces ante una condición de regreso a clases de manera presencial, seguramente que estos elementos van a ser fundamentales, el hecho de que se cuenten para poder enfrentar esta pandemia. Es una situación que hoy tenemos en todo el país y que debe ser parte de lo que nosotros pedimos, que se le inyecte el recurso necesario, hablando en términos económicos, a las escuelas. Ya están las carencias muy evidentes, entonces tiene que generarse en ese sentido esta posibilidad. Ratificamos nuestra lucha por la exigencia de una educación pública gratuita. Sería mi comentario. Muy bien, compañera Maura, de Zacatecas, sección 34, para que abra su micrófono y nos dé a conocer una respuesta a la situación que plantean los medios. Prenda su micrófono, maestra Maura. Muchísimas gracias. Buenos días a todos.
Qué importante los comentarios que hoy hacen bajo estas preguntas muy precisas. Y bueno, qué importante es reconocer la historia de la CENTE, las peticiones y señalamientos de miles de carencias en todo el territorio nacional, las carencias en las escuelas, en los alumnos y los maestros. Creo que la defensa de la educación pública conlleva a todo esto que están planteando y todo lo que hoy estamos viviendo. Lamentablemente no se ha dado efectivamente una mayor aportación a ese tipo de escuelas, a las escuelas que tienen mayor carencias. Solicitamos indudablemente la dotación de materiales, de inmuebles, de condiciones necesarias. Creo que fue por siempre una lucha que ahí está. Hoy creo que tuviéramos otras condiciones, hoy estaríamos prácticamente en otras condiciones para recibir o tener esta pandemia en mejores trato para los alumnos, para los maestros y en fin para todos. Yo creo que esto nos abre que pudiéramos, que no es tarde, resarcir los daños a una educación pública que tarde que temprano tenía que suceder lo que hoy vivimos y que hoy es un momento preciso para confiar y escuchar al docente. Creo que la acción concreta que se plantea es precisamente el rol fundamental que tiene el maestro, el rol que tiene del acercamiento a sus alumnos y a sus padres de familia. Tiene que ver con esta propuesta alternativa que indudablemente el maestro la realiza porque tiene creatividad, innovación, conocimiento. Es de contar precisamente con un acuerdo con los padres de familia para que se lleve a cabo esto que llamamos proceso educativo. Y tiene que ver con respetar y escuchar a los padres de familia sobre su tiempo. ¿Qué tiempo tienen los padres de familia, efectivamente, para estar presentes ahí en el acompañamiento a sus hijos? ¿Qué tiempo tiene el alumno, efectivamente, para estar atendiendo al maestro? ¿Qué tiempo tiene o qué condiciones de materiales tiene el alumno para poder atender la petición de los maestros? Creo que esto nos va a llevar a trabajar conjuntamente con padres de familia y esto es lo que estamos planteando, el rol principal del maestro en donde él pueda efectivamente tener cara a cara y ver a sus alumnos, conocerlos, determinar qué carencias, qué necesidades tiene. Eso representa mucho esfuerzo y por eso es que estamos señalando que esta relación concreta debe de ser no únicamente a partir de una televisión, sino de miles de estrategias que los profes entablaron ya en el ciclo anterior y que hoy pueden evaluar y determinar ellos cuáles les funcionaron, cuáles requieren nada más modificar algún aspecto o algún asunto, cuáles efectivamente no son las más indicadas y tendrían que replantearse totalmente. Creo que tiene que ver con el contexto, que es indudable que el profe es el único que sabe en qué condiciones está asentada su escuelita, en qué condiciones viven sus alumnos y en qué condiciones vive sus padres de familia y su escuela. Sería todo de mi parte. Muy bien, compañero Pedro Hernández. Bueno, resumiendo, y vamos a enviarle a los medios el documento de posición política de la CENTE ante el inicio a clases. El inicio del periodo escolar impuesto por la SEP en el modelo de educación a distancia a través de un dispositivo como la televisión, como lo hemos señalado, traerá diversas consecuencias a los estudiantes, trabajadores de la educación, madres y padres de familia, por lo que planteamos que sin iniciar el periodo escolar mantendremos comunicación estrecha con nuestros padres de familia y en la medida de lo posible con nuestros estudiantes. Crearemos alternativas pedagógicas y didácticas
con cartillas y diversos materiales construidos por los propios educadores, hasta generar las condiciones necesarias para un retorno a clases de manera presencial y los estudiantes tengan la posibilidad de construir, aprender e interactuar de manera colectiva y generalizada. En cuanto a las líneas de orientación curricular, construiremos orientaciones en torno a temas de salud y alimentación en las escuelas y comunidades a partir de los contextos propios, para desterrar de las escuelas la comida chatarra e implementar la instalación de comedores escolares y comunitarios con los productos de las localidades que coadyuven al fortalecimiento del sistema inmunológico. Mientras esto ocurra, exigimos a las autoridades aprovechar el tiempo de la pandemia para entender las necesidades materiales de las escuelas, instalando filtros sanitarios de acuerdo a los protocolos que ha señalado la Secretaría de Salud, un programa permanente de desinfección en coordinación con autoridades de todos los órdenes de gobierno para no cargar costos a los padres de familia. Por lo tanto, seguimos exigiendo la reinstalación de la Mesa Nacional de Diálogo y Negociación entre la Comisión Nacional Única de Negociación de la Coordinadora y el Ejecutivo Federal, no solo para resolver los miles de pendientes que tenemos, sino para reflexionar sobre los nuevos temas y en consenso encontrar las respuestas. El gran acuerdo por la educación debe ser, en primer lugar, con los estudiantes, los padres y los maestros. No aceptamos que se diga que el gran acuerdo es con las televisoras. Aquí estamos los maestros, continuaremos trabajando para nuestros niños en esta perspectiva de una resistencia pedagógica en las aulas y en las calles. Gracias. Muy bien, tenemos la participación también del compañero Pedro Gómez Bámaca, está en la línea para que escuchemos su participación. Maestro, entendemos que esta cuestión del uso del Internet complica la comunicación, sin embargo, mediante este restablecimiento con una llamada, la base magisterial quiere escucharlo. Gracias, camarada. Sí, no desconozco por qué razones. Todos escucharon muy bien, menos mi voz. En el caso de las páginas que tenemos abiertas acá de la sección 7 de Chiapas. Y nada más para puntualizar y cerrar de mi parte esta conferencia. Cuando hacemos el llamado a todos los trabajadores de educación en el país a estar atentos al desarrollo de todas nuestras actividades, con el compromiso de frente con los padres de familia en mejorar nuestra práctica docente, también estamos diciéndole al gobierno que como Coordinadora Nacional tenemos la obligación de unirnos para defender toda causa que podamos encaminar en todos los esfuerzos que estamos haciendo, y si se atreven a reprimir a cualquier contingente, ya sea el más débil, sea el más pequeño o el más consolidado, estaremos entrando todos en unidad y organización en esa disposición que si tocan a uno, tocan a todos. Creo que es un compromiso que tenemos que reivindicar con todos nuestros compañeros y compañeras. La CENTE, en estas jornadas de información con los padres de familia, tiene también la obligación de reforzar todas sus estructuras estatutarias y no estatutarias en todo el país. Un saludo fraternal para todos. Un abrazo, muchas gracias. Muy bien, en el chat estamos revisando, los medios quieren saber si la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación está de acuerdo con las clases virtuales por medio de la televisión de la Secretaría de Educación Pública, y principalmente si el día lunes estará dando arranque el inicio de ciclo escolar en los contingentes de la coordinadora. Compañero Eloy. Sí, gracias, compañeros. Ya para ir cerrando, nosotros, como lo hemos dicho, cada sección estará dando inicio de acuerdo a sus condiciones, incluso ya lo mencionaba los compañeros de la sección 7, de la 18, la 14, quiero hacer un paréntesis nada más ahí con el compañero Arcángel, que
lamentablemente se encuentra en condiciones muy críticas de salud. Brindamos todo nuestro apoyo moral y nuestro respaldo al compañero, pero mencionar que no estamos dando inicios con las actividades, estamos construyendo todavía las propuestas, como mencionábamos, y que una vez tengamos un plan verdadero que con trabajo, esfuerzo pueda atender a las necesidades educativas, entonces estaremos dando inicio. Como sección 22, tenemos una reunión por iniciar en donde estaremos definiendo, pero también contemplar que en el caso de nuestro peteo, pues estamos todavía en desarrollo en sus diferentes fases, y en esta semana próxima, en diferentes niveles estarán desarrollándolo en las etapas delegacionales, en las etapas regionales todavía. Entonces, dada la pauta, no podemos dar un inicio de clases porque todavía no hemos concluido nuestra fase de preparación, de formación. Incluso lo comento porque desde el anuncio del 14 de marzo, cuando se suspenden prácticamente todas las actividades administrativas y pedagógicas el 20, pues hemos estado iniciando un trabajo, un procedimiento en donde tenemos que atender a nuestros alumnos y alumnas, pero también nos hemos pronunciado que no podemos dar un inicio de clases. Incluso me refiero a los compañeros de PAES, principalmente a los administrativos, en donde son los primeros en llamar para poder acondicionar, incluso con los libros de texto que se estarán pues distribuyendo en los diferentes estados del país. Ellos no están en condiciones, incluso no se les brinda absolutamente nada. Entonces nosotros también es de que debemos de crear mínimamente las condiciones con todo el personal de la educación. No nos referimos al docente solamente, sino nos referimos a todos los que integramos el sistema educativo, en este caso, maestros, maestras y todo el personal de educación. Entonces, no podemos dar un inicio de clases sin que se tengan las condiciones. Hemos hecho el trabajo y lo estamos haciendo de revisar en cada comunidad, en cada región, en lo particular en Oaxaca, para ver con qué medios se cuentan, y con base a ese diagnóstico estaremos proponiendo, y también paulatinamente estaremos dando inicios de clases, pero para la 22-24 no es posible. Vamos a definirlo todavía con una mejor ruta en la reunión que estamos por iniciar, pero le decimos al gobierno, le decimos a todos que necesitamos cuidar nuestra vida y nuestra salud, y así lo haremos con nuestros padres de familia. Hacemos el llamado propio a nuestros padres de familia de cuidar, y que también establezcamos la comunicación, o en este caso retomarla y darle seguimiento para poder comunicarnos con las autoridades, y en las comunidades que tienen sus cercos sanitarios, pues estarán viviendo la forma de cómo tener una comunicación fluida a su vez con la comunidad escolar y con los padres de familia. Muy bien, agradecemos a los medios de comunicación, a los medios nacionales, locales, por su participación en la plataforma para recibir la conferencia de prensa de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Saludamos a todos los compañeros de base que siguieron la transmisión en la sección 9, Ciudad de México, con los compañeros de la Ciudad de México, con el compañero Pedro Hernández. Saludamos también a los compañeros de la sección 18 de Michoacán, con el compañero Gamaliel Guzmán, así también los compañeros que siguieron la transmisión de la sección 7 de Chiapas, que nos están comentando que por las cuestiones de internet probablemente el audio no se escuchó. Sin embargo, hemos restablecido estas cuestiones. Invitamos nuevamente a la base magisterial a dar continuidad y revisión de esta conferencia de prensa. A los medios se les hará llegar el documento que los compañeros de la Coordinadora Nacional, los secretarios generales, tienen para ustedes. Muchas gracias, compañeros.